denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Queremos acompañarle hoy en nuestro segmento de Debates y Soluciones y dando seguimiento a un tema de mucha importancia, porque ya la semana pasada estábamos hablando respecto al pago del aguinaldo. O sea, usted ya se lo pagaron, pero no está conforme, siente que hubo alguna irregularidad, esté muy pendiente del tema de hoy, porque vamos a hablar de eso precisamente, irregularidad en el pago de aguinaldo, de horas extras, qué pasa si no le sumaron todo lo que usted tenía que recibir, y también irregularidad en el pago de los feriados. Recordemos que acaba de pasar un feriado que es el 8, cómo usted debe reclamar el pago de ese feriado en el caso de que lo haya trabajado forzosamente por la labor a la cual se dedica. Vamos a hablar del tema con nuestro experto en Derecho Laboral, Yeltsin, que ya está acompañándonos hoy día. Efectivamente, nuestro experto, lo decía vos, el doctor Sergio Zamora. Hoy exactamente, para darle la bienvenida, quiero hacer como mención importante que hoy es el lunes 10 de diciembre y según lo establece la ley, es el último día del mes de diciembre, de los 10 días que constituyen para poder hacer el pago efectivo del aguinaldo. Todos, empresa privada, el estatal que ya se le pagó hace rato, pues deben de cumplir ya con ese requerimiento establecido por la ley. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Claro, siempre realmente nosotros a estar orientándole fundamentalmente a los trabajadores, efectivamente en base a lo que establece el artículo 95 del Código del Trabajo, hoy el día tope, diciéndolo así, para que todas las empresas privadas y del Estado deban de haber pagado su aguinaldo a todos los trabajadores de Nicaragua. Ya no hay más tiempo, y a partir de mañana ya van a incurrir en una multa en caso de no haber pagado, salvo aquellas empresas que hicieron alguna gestión ante las autoridades competentes del trabajo, en tal vez solicitar un permiso un día más después. Eso es flexible, no es que sea, pero siempre y cuando utilicen los canales debidos. De lo contrario, hoy se tiene que estar pagando, terminando de pagar el aguinaldo al resto de los trabajadores de Nicaragua que hasta la fecha no han recibido ese beneficio que ya nuestra legislación laboral nicaragüense vigente establece. Antes de que se cumplan las 12 de la noche de hoy, tiene que estar ese pago ya depositado. Así es. Y yo casi estoy seguro pues que aquí en Nicaragua no se escapa, pues, porque realmente siempre hay sus excepciones en algunas empresas que no lo hacen, pero me atrevo a decir que es muy reducido, pero siempre se dan, ¿verdad? Esperemos que no, esperemos que sí, que se cumplan, porque es un beneficio que tienen los trabajadores, además que recordemos el objeto del aguinaldo, cuál es el objeto que se ha creado el aguinaldo, sí, para que los trabajadores puedan resolver en este mes de diciembre la compra de sus mudadas, de los juguetes, ¿verdad?, de su hijo, y solventar un poco la parte económica de ellos. Usted mencionó algo muy importante, y es que dijo que hay empresas que debieron hacer un acuerdo para darle más tiempo, un día, tal vez más. ¿Esto cuándo se hace, por qué se hace y cuál es el proceso para hacerlo? Bueno, cuando la empresa mira que efectivamente la solvencia económica está bastante baja, no va a poder cubrir, ellos para eso tienen que tener una proyección. Para eso su financiero o su contabilidad se lo va diciendo con tiempo para que ellos hagan este trámite o se logren poner de acuerdo con los trabajadores, pero de manera anticipada, no de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros como trabajadores también tenemos una planificación que hacemos, ¿verdad? Ya es parte de nuestra planificación que tenemos previsto para final de año. Entonces ellos, lógicamente, para formalizarlo ya legalmente, pueden concurrir ante las autoridades del Ministerio del Trabajo a conciliar con los trabajadores y decirles den unos 2, 3 días. No, tampoco le vas a dar hasta el otro año, ¿verdad? Exacto. Porque entonces no se va a cumplir con el objeto del aguinaldo. Entonces, en ese sentido. Ahora, ¿qué elementos suman para el pago de aguinaldo? La vez pasada nos preguntaban que si la hora extra, los que se recibe como bono por tiempo indefinido, es decir, mensualmente están recibiendo un bono extra al salario de los trabajadores, esto hace parte ya del salario y por ende parte del aguinaldo. Díganos qué otros elementos forman parte de este monto que se le debe de pagar a los trabajadores en concepto de aguinaldo. Bueno, toquemos el tema espinoso del famoso bono. El famoso bono. Efectivamente, primero miremos cuál es el espíritu del bono. ¿Para qué es el bono?
El bono es para incentivar a aquel trabajador que se ha desempeñado con mucho esfuerzo, dedicación, y ver la diferencia entre un trabajador y el otro, el que hace el esfuerzo, y se le dice: aquí te estoy premiando. Ese es el espíritu del bono. Entonces, hay otros que te lo dan no de manera mensual, no de manera recurrente, porque cuando se hace de manera mensual o de manera recurrente, se presume que estamos en presencia de un salario, Sí. ¿verdad? Pero es un salario que lo tenemos ahí, aparte, y que no se reporta a las instituciones correspondientes, ejemplo, INS. Entonces, ¿qué va a pasar? De que el trabajador tiene derecho que si ese bono se paga de manera recurrente, todo el tiempo, en la misma fecha, el mismo pago, y te lo están dando mensualmente, entonces ese ya no es un bono, es un salario, y por lo tanto afecta al aguinaldo. Exacto. Si es por allá, acá, un ejemplo, hay empresas que pueden tener una política de estimulación a sus trabajadores, que cada 2 meses, que cada 3 meses le van a dar un estímulo, y el estímulo en ese entonces vamos a determinar que es un bono con una cantidad de dinero. Eso no es salario. Eso no es salario. Pero si todo el tiempo mensualmente lo estás dando, ese ya es un salario. Todos los 15, todos los 30. Todos los 15, todos Vamos los a 30. seguir con los Así otros es. elementos que pueden sumar al monto del aguinaldo después de la siguiente llamada. Efectivamente, recibámosla. Buenos días. Es al aire. Buenos días. Buenos días a todos. Licenciado, una pregunta para usted, licenciado. Mi hija tiene 4 meses de estar trabajando en estos días, ¿verdad? 4 meses. Entonces le dicen a ella, ¿verdad?, los rumores, que ella no va a recibir aguinaldo. Lo que pasa que ella no firmó ningún convenio ni nada, que si no fue así al bolsazo fue que le dieron el trabajo. Ahora, yo sé que el aguinaldo es un 13º mes, que es un derecho que tiene uno, porque yo, como he sido trabajador, yo soy jubilado, ¿verdad? A mí siempre me han dado mi aguinaldo. Entonces yo le dije a mi hija que ella tiene que hablar con el responsable. Es una empresa privada. Su respuesta, por favor. Gracias, buen día. No firmó contrato su hija, ¿verdad? No, Ok. nada. 4 meses tiene y no firmó contrato. Sí, claro, con gusto le vamos a responder. Tengan, para todos los trabajadores de Nicaragua, tengan o no tengan contrato, son trabajadores. Y por lo tanto están cubiertos por la legislación laboral nicaragüense, están protegidos. Iguales derechos tiene el trabajador que tenga o no tenga contrato, igual. Entonces, cuando el empleador no paga aguinaldo, cuando te contrató por tiempo indeterminado, pero hubo una cláusula donde te están estableciendo un periodo de prueba que son 30 días, hasta 30 días es el periodo de prueba. Un mes. ¿Verdad? No, 30 días, porque a veces los meses traen 31. Bien. Y la ley dice 30 días. Bien. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, 30 días. Si el empleador no le comunica al trabajador de que no pasó la prueba y continúa trabajando, él ya tiene derecho a que se le pague su aguinaldo. Si el empleador le dice no pasaste la prueba y trabajaste los 30 días, el único deber que tiene el empleador es pagarte tu salario nada más. Sí. Fuera de eso, sí está obligado. En el caso concreto que nos están llamando ahorita, sí tiene derecho a que se le pague su aguinaldo de manera proporcional, lo dice el artículo 42. Entonces hay que pagarlo, tiene que pagarle. Los contratos por tiempo determinado también tienen derecho a su aguinaldo y a sus vacaciones, según el artículo 42 del Código del Trabajo. ¿Cómo se hace ese cálculo proporcional, doctor? Proporcional, que vas a agarrar. Si, un ejemplo, si te pagan 6,000 córdobas al mes, lo dividí entre los 12 meses del año, te va a dar cuánto vas ganando cada mes. Y lo multiplica por los 4 meses que tiene la joven de trabajar, y eso es lo que le tienen que pagar de manera proporcional. Ok, tenemos otra comunicación al 2222-7808. Muy buenos días, gracias por llamarnos. Disculpe, solo queríamos una consulta, no es con el tema que trae, sino que con los que fueron despedidos, que todavía no le han dado ni un centavo de liquidación. Sí, adelante, hágala, con gusto. ¿Cómo no?
Sí, ¿cuál es la consulta? Ya está en vivo, está al aire. A esta altura fueron despedidos del trabajo y no le han dado ni su liquidación ni un centavo al trabajador. ¿Cómo quedan estas personas ya a finalizar el año? ¿Hace cuánto fueron despedidos? Hace 4 meses fueron despedidos y no le han dado ni su liquidación, no le han dado nada. Y eran trabajadores de 10 años, 15 años. ¿De qué empresa estamos hablando? Si quiere puede decirlo para que le dé pena. Me gustaría guardar el secreto, pero es una empresa, es una universidad, pero ya tienen buenos tiempos desde que no le han dado nada y los tienen engañados que les van a dar y no le han dado nada siquiera. Bueno, muchas gracias por su llamada. Prefirió el callar. Nosotros aquí estamos abiertos porque realmente los derechos de los trabajadores tienen que exigírsele a los empleadores, se tiene que cumplir con todos los derechos y también con los deberes. Si cumplimos con los deberes, ¿por qué no cumplir con los derechos del trabajador, verdad? Realmente, él decidió omitir el nombre de la universidad, pero ya tienen 4 meses. ¿Qué deben hacer estos ciudadanos que fueron despedidos y que no les han dado ni un centavo, dice, de lo que por derecho les corresponde, doctor? Bueno, le restan 8 meses. Todavía espacio a ellos para que puedan demandar. Recordemos la prescripción de la acción. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo vamos a perder ese derecho de demandar lo que se me debe? Ya 4 meses es mucho tiempo para estar esperando. Ya deberían de estar demandando, ya deberían de estar citando al empleador a la conciliación administrativa en el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Para ver a qué arreglo llegan. Si en caso no prospera la conciliación ante el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo les va a entregar un acta donde va a hacer contar que agotaron la vía administrativa y poder ir a interponer la demanda ante el juez. Tengan cuidado, lo he dicho siempre, después de que tal el divorcio laboral o la finalización de la relación laboral, tenemos 1 año, 12 meses para interponer la demanda. Si se nos pasa ese tiempo, perdemos el derecho de demandar. Entonces, ellos ya llevan 4 meses. Ojo, cuidado. Ya deberían de estar accionando, ya deberían de estar buscando la asistencia técnica. En el mismo Ministerio del Trabajo, si no tienen recursos económicos para contratar un abogado privado, perfectamente el Ministerio del Trabajo está prestando esa asistencia y acompañamiento, y muy bien lo están haciendo los colegas del Ministerio del Trabajo ante los tribunales laborales. Muy bien lo están haciendo. Si no tienen capacidad económica, abóquense al Ministerio del Trabajo para que les den el acompañamiento necesario. Muy bien, vamos a recibir la siguiente comunicación. Nos informan, tenemos a la persona al aire. Buen día. Adelante. Sí, está al aire, le escuchamos. Buen día. Es sobre un muchacho que renunció a su trabajo a partir del 1 de junio y es la fecha y no le han dado su liquidación. Ya puso la denuncia ante el Ministerio del Trabajo, su demanda, ¿verdad? ¿Y qué respuesta obtuvo en el Ministerio del Trabajo? ¿Citaron a las partes, a él y al empleador? Ya fueron citadas las partes, él no se presentó, la empresa no se presentó, sí. Y es la fecha y estamos esperando todavía su liquidación. Doctor, ¿alguna pregunta? No ha ido entonces ante el juez. Cuando pasa eso, el Ministerio del Trabajo le pregunta al trabajador inmediatamente si va a hacer uso de los servicios que ellos prestan o va a contratar un abogado privado. Porque si el trabajador le dice en ese mismo momento al conciliador que no tiene para pagar un abogado privado, ellos lo remiten ante el departamento de abogados que llevan estos casos. Y tiene que ir allá a la instancia judicial. Y ya tiene que ir a la instancia judicial. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo fue su renuncia? ¿Una renuncia inmediata o cumplió con los 15 días? Sí, cumplí con los 15 días, lo hice por escrito. Y entonces, ¿hasta dónde estás? Después que fuiste a la conciliación, ¿tiene una constancia? Sí, correcto. Ya tuvimos juicio, pero no se presentó la empresa. ¿Ya fuiste antes del juez del trabajo? ¿Cómo dice? ¿Ya fuiste ante el juez del trabajo? Sí, ya fui. Casualmente tengo 2 meses de estar esperando que la jueza dicte sentencia. Estoy esperando todavía. Está bien, ya no debe dilatar. La verdad es la cosa que los tribunales laborales resuelven bastante rápido. ¿Qué juzgado te correspondió? El juzgado de Nejapa. Sí, pero ¿cuál? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? El tercero. Tercero, Ya muy pronto vas a tener esa sentencia, ya casi debe estar cerca, porque ya
Ya, ¿cuándo fue tu juicio? ¿En qué fecha? Fue el 2 de septiembre. Octubre, ¿no? Sí, ya pueden dar esa sentencia. Ya pueden dar esa sentencia. Ya posiblemente a lo mejor lo que hace falta es que te la notifiquen. Ok, oscila el tiempo más o menos en que puedan resolver. ¿En qué tiempo, doctor? A más tardar. La ley te establece que son 10 días después, pero tenemos que entender y comprender que la carga es bastante fuerte, ¿verdad? De tal manera que han crecido los juzgados laborales. Han crecido, hay como 8 juzgados laborales, 8 o 10. Entonces, porque hay bastante demanda. Entonces, pero sí, la parte laboral se está resolviendo rápido. Le aconsejaría que ir a pedir una audiencia ante el juez para que vaya y le pregunte. La gente perfectamente va y los jueces los atienden. Ok, de manera personal con el señor juez para ver si ya hay una sentencia, si ya la hay, porque no se le ha notificado. O bien el abogado que le llevó la causa a él. Ok, perfecto. Y en el caso de estas sentencias, ¿qué pasa si no es, doctor, a favor de quien demanda, a favor del empleado que se ha quedado sin su liquidación? ¿Hay una forma de apelar? Sí, claro. Si no, la parte que no esté de acuerdo con la sentencia que dicte el juez, el derecho le asiste de apelar. Y ahí va a conocer el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, que ya es un tribunal colegiado que deciden sobre la situación, que no es más como un reexamen que se hace de todo lo actuado en primera instancia. Ok, ahora continuemos, doctor, con aquellos otros elementos que se nos quedaron pendientes de la llamada, aquellos otros elementos que suman al monto del aguinaldo. Ya decíamos que los bonos, cuando son fijos, se pagan mes a mes, ya se convierten en un salario más y suman. Ahora, extras, los viáticos, ¿algún otro elemento que pueda sumar? Cuando existen bonos, cuando existen bonos de viático, alimentación, transporte, alojamiento, eso no es parte del salario. Pero lo tienen que decir claramente de que efectivamente son para eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, porque en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Te dicen que es eso, pero en la realidad, en la práctica, no es eso. No es eso. Entonces hay que demostrarle al juez de que el empleador te está enmascarando tu salario, poniéndote alimentos, porque eso no están sujetos a ser salario. Eso es viático. Si vos le demostras al juez que no es cierto, entonces, ¿qué va a pasar? El juez le va a dar lugar a la demanda y va a tomar como salario esos bonos. Entonces, en ese caso, pero si efectivamente es real, es viático, no es parte del salario. Tenemos otra llamada. Hay otra consulta, efectivamente. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Es al aire? Sí, al licenciado quería hacerle una pregunta porque me interesa mucho. Si es justo que le quiten a uno cuota de seguro o sobre pago de vacaciones y aguinaldo. ¿Que le quiten IR? Sí, no, el seguro social, pues. Ah, que le quiten INS del aguinaldo y del pago de vacaciones. Sí. Doctor. De las vacaciones sí te quitan, pero del aguinaldo no. El aguinaldo es inembargable, el aguinaldo no se puede tocar salvo cuando hay pensión de alimento debidamente decretada por el juez de familia. ¿Te pueden quitar IR del aguinaldo? No, nada. Lo único solo es la pensión de alimento debidamente decretada por un juez de familia, nada más. ¿Y qué pasa si le quitaron a algún trabajador? ¿Tiene que denunciarlo? Sí, tiene que denunciarlo, va ante la Inspectoría Departamental del Trabajo a poner la denuncia, ahí van a citar, van a hacer una inspección, eso ya lo va a decidir la instancia administrativa laboral para proceder y decirle al empleador, devuélvale esa plata que le quitó porque no es así. Entonces no tiene por qué. ¿Qué pasa cuando a una persona se le entrega su aguinaldo, pero no se le entrega completo y se le dice, bueno, te restamos, por ejemplo, 3,000 pesos, dado que en el mes de noviembre, es decir, no cumpliste con la meta que se te estableció, entonces se te va a recortar como saldo para la empresa? ¿Eso es legal? ¿Eso es una violación directa al derecho de la persona? No. A ver, de la manera como me lo estás planteando, voy a entender de que ahí hay un salario de pago por comisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ante esa situación?
en el aguinaldo. Con el aguinaldo lo que se hace es lo siguiente. El empleador tiene que revisar en los últimos 6 meses el comportamiento del salario que ha venido devengando el trabajador. Sí. Como estamos en presencia de un salario variable o complejo, entonces van a observar cuál es el salario más alto en los últimos 6 meses, y ese salario más alto dentro de los últimos 6 meses es el que te pueden pagar con aguinaldo. ¿Qué te puedo decir? Puede tener un mes con 5,000, otro mes con 6,000, otro mes con 7,000, otro con 8,000, y el más alto es de 10,000. Entonces van a agarrar de los 6 meses, el de 10,000 es más alto, con 10,000 es lo que te voy a pagar en aguinaldo. Entonces es totalmente ilegal que te quiten. Es ilegal si es por esa causa. Sí. De ese último, no. Lo que tiene que ver él es cuál es el salario más alto en los últimos 6 meses, y conforme a eso pagar. Y eso que le van a pagar, exactamente. Y eso que le van a pagar. Menos, si no, hay un fraude ahí. Así es. Ahora, doctor, hablemos del tema de las horas extras y también de los feriados. ¿Cuándo no se está pagando bien un feriado? Por ejemplo, si lo tenés que trabajar, y vos lo tenés que trabajar no porque la ley no te ampare, sino que también hay excepciones, ¿verdad? Exacto. Y lo dicen cada vez que leen los comunicados en el Ministerio del Trabajo. Es decir, si trabajaste, por ejemplo, 8 de diciembre, porque te tocó turno, en algunas empresas se hace por turno, entonces el empleador te tiene que pagar ese día doble, como lo establece la legislación. Si no lo paga doble, está violentando tu derecho como trabajador. Y hablemos del tema de las horas extras. Cuando es feriado y además haces horas extras al turno que te corresponde, de igual manera se te debe de pagar con un mayor monto. Bueno, vamos. Lo que dice el comunicado del Ministerio del Trabajo es de que es feriado nacional con goce de salario. Sí. ¿Ven? Que nadie debe de trabajar, hay que descansar, salvo aquellas instituciones que por su naturaleza no pueden detener su actividad. Ejemplo, los hospitales, algunas farmacias, a los centros recreativos. Sí. ¿Entendido? Pero eso no significa que no te van a pagar el feriado. Te lo tienen que pagar. ¿Estamos? Aparte de lo que vos ganás, tienen que pagar adicional. Es como horas extra, pues. Son horas extra. Okay. Ejemplo, el 8, que fue sábado. Entonces, hay muchas instituciones que no pueden dejar de trabajar. Trabajan. Los centros recreativos es cuando más trabajan, porque es cuando la gente va a recrearse y ahí aprovechan ellos. Entonces, todos los trabajadores que elaboraron el día 8 se lo tienen que pagar como hora extra. Y si ese día yo excedo mis 8 horas laborales de mi turno normal, de mi jornada laboral normal, igual me lo pagan como hora extra. Pero esas horas extras, independientes o también como es feriado, tienen que ir dobles. Esa es la pregunta. Sí, siempre se paga el 100%, siempre es doble. Ok, perfecto. Siempre. Para aquellas personas que nos están viendo, entonces, así le deben de pagar el feriado. En más de una ocasión, doctor, cuando lo hemos invitado acá, nos han consultado de que muchos trabajadores, muchas personas no denuncian las irregularidades que hay en las empresas por temor a despido. ¿Cómo es el sistema en el Ministerio del Trabajo? Usted que es conocedor, que ha litigado ahí por años, conoce bien la materia. ¿Cómo se hace para establecer una denuncia? ¿Se puede establecer una denuncia anónima? ¿Deberían las inspectorías del trabajo de ir a las empresas con cierta frecuencia? Y se lo decía yo la vez pasada también, porque sé de empresas que han despedido hasta 40 trabajadores. Sí, la ley 664, que es la Ley General de Inspección, le da la facultad a la autoridad administrativa del Ministerio del Trabajo, le dan la facultad de recepcionar denuncias anónimas. Y es obligación del funcionario que recibe la denuncia no decir el nombre. O no es necesario que vos digas tu nombre, porque es anónima. Pero tiene que ser personal. Pero hay mucho que... y es obligación del Ministerio del Trabajo inmediatamente delegar a un inspector del trabajo para que se constituya en esa empresa donde se está realizando la violación laboral. Si la violación es de madrugada tendrá que llegar ese inspector, porque hay empresas que trabajan de noche. Sí, efectivamente. Entonces, inmediatamente el Ministerio del Trabajo tiene que delegar y tiene que ir a constatar. Es como cuando también la persona que renuncia con los 15 días, que también hemos tocado este tema, y que yo le he aconsejado, si usted renuncia con los 15 días, le aceptan la renuncia al día siguiente, no lo dejan
ingresar a la empresa, vaya al Ministerio del Trabajo a denunciar esa situación, porque después le van a decir que usted no cumplió con los 15 días. Lo hemos dicho y lo sostenemos, el peor error del trabajador a quien se le está violentando su derecho es quedarse callado. Así no es. decir y no reclamar, porque no es un obsequio que te están dando, es lo que te establece la ley, lo que te ha ganado por un año, en el caso del aguinaldo, o por una quincena en el caso del pago, o en su defecto las horas extras. Así es. Entonces, por eso, a ver, los trabajadores tienen las herramientas jurídicas necesarias para hacerlas valer. Tienen asistencias técnicas gratuitas porque el Ministerio del Trabajo se los facilita. Tienen todas las facilidades para hacerlo. Lo que pasa es que les da temor. ¿Ve? Pero una vez que, precisamente por eso, para evitar ese problema, es que el Código Procesal Laboral establece de que se va a computar la prescripción de la acción hasta un año después de haber finalizado la relación laboral. ¿Por qué? Porque antes el trabajador que decía, sí, yo no demandaba porque tenía miedo que me despidieran. ¿Y qué decía? Bueno, ya no tenés derecho al pago de tus vacaciones en algo porque tienes más de años. No lo hiciste, pero que yo no lo hacía porque tenía miedo porque me podían correr. Entonces, vino allí a aclarar y a reformar el Código Procesal Laboral, donde dejó establecido el año después que finalizara la relación laboral. Ahí el trabajador ya no tiene ninguna excusa. ¿Por qué? Porque ya no soy trabajador. ¿Qué miedo voy a tener? El único miedo es de ir ante las autoridades nada más. Hay empresas donde maliciosamente llegan los inspectores del Ministerio del Trabajo y delegan a alguien de la confianza de él o la gerente para que diga lo que a la empresa le conviene y no lo que a los trabajadores le conviene. Por supuesto. ¿Cuál debe ser el criterio de los inspectores? ¿Deben hablar solo con esa persona que delega el gerente o la gerente o deben hablar con la mayoría de los trabajadores? No, la misma ley 664 establece y le da facultad. Imagínate, mira dónde llega esta ley, que si llega el inspector a la puerta y el gerente de la empresa no lo deja ingresar, él puede ingresar con el auxilio de la fuerza pública para ir a constatar, sí, perfectamente. Sí. Y es más, si no quiere hacer eso, se va a presumir de que lo que dijo el trabajador es cierto, también no dice la ley. Y él solo levanta acta, no me dejaron ingresar, entonces por lo tanto lo que dice el trabajador es correcto y venga la multa. Y el reintegro, en el caso de que sean despidos injustificados, o la reivindicación de los derechos de los trabajadores que han sido violentados. Pero en el caso de reintegro no es competencia del Ministerio del Trabajo decretar el reintegro. El artículo 46 del Código del Trabajo establece que única y exclusivamente es del juez del trabajo quien va a dictar sentencia del reintegro. Y si el trabajador merece ser reintegrado, tengan la plena seguridad de que el juez del trabajo lo reintegra. Tenemos una llamada telefónica, buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Sí, mi consulta es la siguiente ahí para el licenciado. Estábamos hablando de eso de las horas extra y en las empresas de seguridad pasa lo siguiente, de que por lo menos ellos dicen de que cuando uno trabaja, cuando el mes trae 31, hay unas empresas que por lo menos a uno le quitan dice que solo le pagan las 4 horas, pero si uno no lo trabaja le quitan el turno completo. Entonces yo quiero saber si eso es legal. No, es ilegal eso, es ilegal. Totalmente ilegal. Eso no es así. Hay bastante problema con las empresas de vigilancia, hay muchos abusos realmente, pues, porque a mí me han llegado y es que la verdad es la cosa que esa gente es de escasos recursos. Sus trabajadores son de escasos recursos, están exponiendo su vida, fundamentalmente, que es lo más preciado de este mundo, la vida, es lo más protegido, es un bien jurídico que está bien protegido por nuestras legislaciones, tanto penales como laborales, pero ¿qué sucede? De que es ilegal lo que está haciendo. Lo que pasa es que con las empresas de vigilancia, los trabajadores casi todos no acuden. Y cuando han llegado, yo me he fijado que los colegas que están atendiendo y que llevan estos casos, que son funcionarios del Ministerio del Trabajo, han ganado los casos. Porque yo conozco a varios de ellos ahí que están y que permanecen en los juzgados. Sí. Y con mucha beligerancia ellos hacen su trabajo. Yo quiero que nos recuerde cómo queda, cuál es el panorama de las asistentes del hogar con relación a todos estos pagos que se deben de hacer en esta fecha. Muy es importante tu pregunta, porque muchas de ellas, doctor, no les pagan ni siquiera el mínimo y no les dan nada. Más bien dicen, mi patrón me regaló tanto
para este fin de año, y no es que les regalen, al contrario, les están debiendo porque no les están pagando lo que por derecho les corresponde, ¿verdad? Lo que hacen muchos patrones, ¿verdad? Que le llaman así, les regalan una canasta navideña, como en donde vos trabajás, una canasta navideña. Eso no significa que te estoy pagando tu aguinaldo, eso no va. Y casualmente el decreto del Ministerio del Trabajo con el pago del aguinaldo, ahí fue muy claro, ¿verdad? Fue muy claro el decreto donde dice se le debe de pagar un 50% más de tu aguinaldo a las asistentes del hogar, pero con la que tienen dormida dentro. Con la dormida. ¿Por qué? A ver, ¿quién controla la actividad laboral del asistente del hogar con dormida dentro? ¿Quién la controla? ¿Hasta dónde están los abusos? Porque a veces, ¿qué sucede con las asistentes del hogar con dormida adentro? Llegó mi hijo a las 12:01 de la madrugada de andar parrandeando, y ¿quién busca cómo abrirle el portón? Mandan al asistente del hogar, no la dejan descansar lo suficiente, ¿verdad? Entonces abusamos, se da bastante. Entonces a veces tienen que trabajar hasta cierta hora, ella ya terminó su labor, tal vez está en su aposento descansando, y si se le antojó al patrón un fresco, le llama y le dice, haceme un fresco. Y a esa hora. Y a esa hora. Entonces, hay muchas situaciones, pero que es difícil de controlar. Ya estamos a punto de finalizar, doctor, pero se nos quedan dos inquietudes. Bueno, la primera, sus recomendaciones generales en cuanto a cómo denunciar cualquier irregularidad que le esté a usted ocurriendo, esté siendo trabajador activo o ya no esté activo en una empresa, dónde denunciar y cómo hacerlo. Y también nos preguntaban acá si el tema de la canasta que dan en algunas empresas es algo que se tiene que dar por ley o es algo voluntario de la empresa. O es un estímulo de la empresa como tal. Bueno, depende. Porque si ya lo recoge el convenio colectivo, ya es una obligación. Que lo tiene que entregar. Si no hay convenio colectivo, no está obligado el empleador a darlo. Bien. ¿Y ese convenio colectivo es con todos los trabajadores o puede ser particularizado? Para que haya convenio colectivo en una empresa debe de haber sindicato. Si no hay sindicato, nunca van a poder celebrar un convenio colectivo. Porque la ley establece de que a que se atienden a la junta directiva de los sindicatos para negociar. Bueno, muchas gracias. Sus recomendaciones finales en cuanto a la denuncia de las irregularidades. Lo que más se me quedó aquí, que me hubiera tal vez en otra oportunidad, son las horas extras. Sí. Vamos a abordarla en específico. Sí, doctor, porque es necesario de que los trabajadores lleven ese cómputo, siempre le he dicho y le he aconsejado, a diario lleven su bitácora a ustedes, anotando, porque eso es muy importante para nosotros los abogados litigantes cuando vamos a demandar a determinada empresa. Eso es lo que se nos exige. Si no, nunca van a poder lograr ganar unas horas extras. Demostrar que en realidad... Y la otra recomendada, no esperen mucho tiempo, acudan ante el Ministerio del Trabajo, que están muy buenas las asistencias en el Ministerio del Trabajo. Muchísimas gracias para nosotros. Gracias, doctor Sergio Zamora estuvo ya brindando, señores, todos esos elementos que usted debe seguir en relación a reclamar ese derecho que realmente pues le pertenece.